Bien, estamos aquí con Elías. Nos va a contar más o menos cómo va este año la pretemporada del Valencia femenino. Hola, buenas tardes. A ver, este año hemos podido hacer 4 equipos de base de fútbol 11, que junto con el de primera división, pues en la parte de ahí tenemos en torno a 100 jugadoras para fútbol 11, y en las pequeñitas pues mantenemos los 4 de fútbol 7 y se ha creado un querubín. En el querubín tenemos ahora 8 jugadoras seguras y una novena prácticamente. Los escribiremos en la Liga del Manisense. Y fútbol 7 pues hemos decidido, como los hacemos, nuestro criterio estos años siempre ha sido agruparlos por edades. Hemos hecho un equipo de Benjamín que competirá en Liga de Chicos de Benjamín. Bien, habrá 2 equipos con aspiraciones, el Superliga a mantenerse por lo menos, y el B a ver si puede ascender a segunda división. Sí, a ver, el Superliga de primera división se va ya notando la gente que ha ido subiendo estos años, porque como hemos hablado muchas veces, nosotros nos basamos en la cantera. Entonces pues hay jugadoras internacionales muy jóvenes y es un equipo dentro de la juventud con experiencia y veteranía ya dentro de primera división. Entonces este año es a no pasar los sufrimientos que hemos podido pasar estos años atrás, aunque no había descensos hace 2 temporadas, pero la temporada pasada ya hubo, se solventó bastante bien y nos clasificamos para Copa, y este año sería pues estar de mitad hacia arriba lo más alto posible, pero no pasar, para que el inicio del calendario es un poco complicado y yo creo que hasta una cuarta, quinta jornada no empezará a verse resultados reflejados a nivel de marcador. Y el B, pues bueno, tenemos un equipo ahí, un filial con jugadoras que hay 3, 4, 5 que están normalmente subiendo con el A en entrenamientos, ayudando en esos entrenamientos y la calidad de esas jugadoras es un equipo con una calidad bastante aceptable. Se jugó hace una semana con el B del Levante, que tiene que ser por lógica uno de los que estén ahí en el autonómico disputando la liga. Entendemos que con nosotros se hizo un partido, una primera parte para ellos, una segunda parte más para nosotros, se consiguió vencer 1-0, pero un partido igualado y se vio un fútbol de una calidad bastante buena. Y las pequeñas pues todos ya aprender y... Sí, fútbol 7 seguimos con los mismos criterios. Nosotros ahí no nos obsesionamos con las victorias y por supuesto una de las máximas ahí es el aprendizaje y la formación de jugadoras. Entonces si los resultados vienen, porque a la larga vienen cuando se les intenta hacer enseñar y a jugar lo que es fútbol tocando el balón, los resultados a la larga vienen. De hecho el A, aunque es este año un más joven, que es de los equipos más jóvenes que hemos tenido de la, no hay tantas jugadoras de último año, hay varias jugadoras bastante jovencitas, tanto A como B como C, que son los que jugarán en Liga Femenina. Tenemos unos equipos bastante competitivos. El C jugará en el grupo segundo, ahí siempre pues bueno, hay algunos equipos que por la edad físicamente pueden hacernos daño, pero yo confío mucho en ese equipo porque tiene mucha calidad, son jovencitas pero tienen mucha calidad. Y el A y el B pues van a jugar en el primer grupo, que es donde están todos los equipos fuertes. Entonces ahí no es obsesionarse con victorias, sino es obsesionarse con el juego, es la máxima. De ahí hay varias jugadoras que están subiendo a entrenar ya fútbol 11, como ya a lo largo de la temporada, conforme lleguemos a final de temporada, hacia finales de temporada, meses de abril, mayo, eso, pues todas las que pasan a fútbol 11 el año que viene irán incrementando sus entrenamientos y su formación en fútbol 11. Ya para terminar hablaremos de 3 equipos de fútbol 11, el C, que continúa para de formación, el D y el E, que parece que viene pegando fuerte. Sí, a ver, la base, tanto C, D como E, son formación totalmente. El C es un equipo que ya tiene una experiencia de 2 años en competición. El primer año pues tuvo el ascenso a primera, este segundo año fue un año de formación en primera, donde se hicieron partidos con buen juego, no se tuvieron los resultados que a lo mejor se hubiese podido pensar a nivel de resultados, pero sí a nivel de juego, que era lo que nos interesaba. Y este año pensamos que es un equipo que va a dar bastante guerra en ese grupo. Esperemos que esté ahí arriba disputando la competición. El D es un equipo con jugadoras de muchísima calidad, llevando los entrenadores como son Jesús y Cristian, con una experiencia grande en lo que es en fútbol 11 y en fútbol femenino, y creemos que va a funcionar. Han habido algunas bajas de última hora en ese equipo, pero bueno, pensamos que hay un equipo bueno para trabajar ahí
y seguir esa formación. Y el E pues es un equipo, como ha ocurrido el año pasado con el D, es un equipo que es totalmente ascendido de fútbol 7. De hecho, la portera que va a ver, Patricia, es jugadora aún con edad de fútbol 7, tendrá ficha de fútbol 7 pero va a jugar fútbol 11, y es un equipo con una calidad, pues porque todas las jugadoras hemos conseguido un equipo que son jugadoras que vienen jugando fútbol 7, la mayoría de ellas desde sus 7-8 añitos, con lo cual no es la problemática del fútbol femenino, que hay muchas jugadoras en equipos por de las poblaciones alrededor de eso, que son jugadoras que empiezan a jugar con 13-14 años, es la primera vez que empiezan a jugar. Estas jugadoras ya vienen desde muy pequeñitas jugando. Se ha cuidado de esa formación que fuese, supongo en los clubes que han estado lo habrán ido mirando, y nosotros con más fuerza aún en ese sentido, y es un equipo, la verdad, va a dar gusto verle jugar. Bien, pues muchas gracias. A vosotros.